Este versículo, como podemos ver, pues menciona la sabiduría, nos dice que la sabiduría nos la va a dar el Señor y que los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Pero lo que yo me quiero concentrar en esta tarde de este versículo no es en la sabiduría propiamente, sino en el temor, porque el temor es lo que nos dice el versículo, que es el principio de la sabiduría. Entonces, debemos temer a Dios. Hermanos, cuando escuchamos la palabra temor, ¿qué es lo que entendemos? Obviamente la asociamos con miedo o pánico. Entonces, este versículo de Proverbios lo que nos dice es que debemos tenerle miedo a Dios. Por otro lado, el apóstol Juan nos dice en 1 de Juan 4:18 que el perfecto amor echa fuera el temor. No suena esto como a un conflicto con lo que acabamos de leer. A mí me suena un conflicto. Ahorita les platico por qué. Si el perfecto amor quita el temor, como nos dice Juan, y el principio de la sabiduría es el temor, como dice Proverbios, entonces significa que el amor nos quita la sabiduría. Suena como un poco a conflicto, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere la Escritura cuando habla del temor? Para comprender este concepto a la luz de la Biblia, debemos acudir al idioma en que se escribió, y el Antiguo Testamento lo podemos ver de una manera muy clara. En el hebreo no existe solo una palabra para temor, sino varios términos con significados profundos. Cuando la Biblia nos llama a temer a Dios, no nos está pidiendo que le tengamos miedo, como si fuera un tirano, sino lo que busca es que nos acerquemos a Él. Entonces vayamos a ver entonces cuál es el significado del temor. Para captar la profundidad de este llamado debemos examinar los dos términos hebreos principales que se utilizan en las Escrituras para referirse al temor. Uno de ellos es yirat. Disculpen mi hebreo, la pronunciación. Yirat. La palabra usada en Proverbios es precisamente esta cuando se refiere al temor. Y se deriva de un sustantivo, yirá, que a su vez proviene de una raíz, yaga, que su significado primordial es temor, es miedo, pero como vamos a ir viendo, cuando se conjuga o se utiliza con otros adjetivos, cambia el significado. Entonces, en este versículo que acabamos de leer, lo que nos diría es: el principio de la sabiduría es el yirat del Señor. Yirat describe el sobrecogimiento, un respeto tan profundo y elevado ante la santidad, la grandeza y la gloria de Dios, que produce veneración en el corazón. No hace que huyas de Dios, hace que lo reconozcas a Él. ¿Quién es Él? También Yirat se refiere a la acción de no querer vulnerar la relación con Dios por causa del pecado. En Proverbios 8:13 se declara que en el temor, el mismo Yirat del Señor es aborrecer el mal. Aquí Yirat actúa como un freno voluntario, como la manifestación externa de esa misma reverencia. Si realmente contemplamos a Dios con Yirat, el resultado natural en nuestra conducta será aborrecer lo que a Él le desagrada. Otro término que se utiliza en el Antiguo Testamento como temor es el pajat. A diferencia del Yirat, pajat se refiere al terror destructivo, al miedo involuntario que hace que una persona huya o se paralice, como el miedo a un enemigo o a un peligro. Por ejemplo, en Isaías 2:19 dice: y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra por la presencia temible de Jehová. Aquí temible o temor es la palabra pajat. La presencia temible de Jehová y por el resplandor de su majestad cuando Él se levante para castigar la tierra. Dios no busca un pueblo aterrorizado por el pajat, sino una iglesia cautivada por el yirat. Hay un caso muy particular en Génesis 31:42 y 31:53, donde se usa el término pajat, y si hacemos una lectura superficial en nuestras traducciones al español, pues nos puede dar la impresión, nos puede dar a entender en estos pasajes que Isaac tenía miedo o pavor de Dios. Entonces necesitamos tener una lectura más profunda de estos pasajes para entender realmente a qué se refería con este pajat de Isaac. Génesis 31:42 dice:
si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac, aquí usa la palabra pajad, no estuvieran conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. En Génesis 31:53 dice: el Dios de Abraham y el Dios de Nacor juzga entre nosotros, el Dios de sus padres. Y Jacob juró por aquel a quien temía Isaac, otra vez usa pajad, su padre. Entonces nos podría sonar a que Isaac tenía temor o pavor de Dios. Los eruditos del hebreo antiguo, como Cale Devich o Gordon Wenham o John Hill, explican este uso peculiar a partir de dos factores principales. El primero de ellos es la perspectiva de los pueblos vecinos y la familia de Labán. Labán y las naciones circunvecinas eran politeístas. Para las culturas paganas del Antiguo Oriente, los dioses eran territoriales y temibles, cuyo enojo traía plagas o destrucción. Jacob utiliza una expresión que Labán puede entender perfectamente. El Dios de su padre Isaac no es un ídolo doméstico común, sino un Dios todopoderoso ante cuyo juicio las naciones tiemblan con pajad. O sea, no se refiere a Isaac, sino a las naciones que están en contra del pueblo de Isaac. Otro de los factores que se utiliza es el contexto del pasaje. En ese pasaje Jacob le recuerda a Labán que si no fuera porque el Dios de sus padres estuvo con él, Labán lo habría enviado con las manos vacías. Dios se le había aparecido a Labán la noche anterior para advertirle que no le hiciera daño a Jacob. Es decir, el pajad de Dios, o el temor o el espanto, fue lo que le infundió temor a Labán, no a Isaac, para no perjudicar al siervo de Dios. Isaac no vivía atemorizado de Dios en el sentido de ser su esclavo o su víctima. La relación de pacto de los patriarcas con Dios era de fe, de promesa y de gracia. Por eso los comentaristas aclaran que la expresión el pajad de Isaac no define la actitud del corazón de Isaac hacia su Dios, sino la majestad imponente y temible de Dios, pero vista desde la perspectiva de los enemigos y de quienes intentaban hacerle daño a su pueblo. Cabe aclarar que el término, volviendo al primero, al yigad, o mejor dicho, los términos derivados de la raíz yagé, no se usan de forma exclusiva para referirse a un temor reverente, como veíamos en un principio. Aunque es su uso teológico primordial o principal y más frecuente en el Antiguo Testamento, yirat es un término amplio que abarca también miedo. Pero el significado exacto de esta palabra de yigad dependerá del objeto a quien se dirige ese temor. Por ejemplo, hay dos usos más frecuentes de esta palabra, del yigad. Cuando yigad no tiene a Dios como objeto, se traduce como miedo, como espanto, como aprensión física frente a una amenaza terrenal. Por ejemplo, en Génesis 9:2, cuando nos habla del miedo de los animales hacia el hombre. Génesis 9:2 dice: y el temor, yigad, y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra. Ahí estamos viendo que el yigad no está dirigido hacia Dios, sino a algo terrenal. En Deuteronomio 1:29 nos menciona el pánico de los israelitas ante los gigantes en Canaán. Dice: entonces os dije, no os amedrentéis ni tengáis miedo de ellos. Aquí usa una derivación del yigad que es lotiga. Aquí lotiga es una negación de no tengas miedo, es lotiga, pero es una variación de la misma raíz de yare o yigad. El otro uso que encontramos con esta derivación de yigad es cuando el objeto de ese yigad sí es Dios. Cuando se utiliza en ese sentido, el término se eleva y deja de significar terror o miedo para convertirse en reverencia o devoción. Este es el uso teológico prominente en más del 80% de las apariciones del yigad o de sus raíces en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, la porción que vimos hace un momento en Proverbios 1:7 nos dice que el principio de la sabiduría es el yigad del Señor. Otro ejemplo lo encontramos, en muchos. Otro que les voy a mencionar es Salmo 19:9, donde dice: el temor del Señor es limpio, el yigad del Señor es limpio, que permanece para siempre. Entonces, cuando el yigad se utiliza o es objeto de algo que no es Dios,
sí denota temor o miedo, pero cuando se refiere a Dios es reverencia o devoción. Estos dos usos de la palabra temor en el Antiguo Testamento son similares a cómo se usa el temor en el Nuevo Testamento, donde la palabra predominante para temor es la palabra en griega phobos. Recordemos que el Nuevo Testamento está escrito en griego. Entonces la palabra en griego que se utiliza es phobos, de donde proviene también nuestra palabra en castellano fobia. Es decir, cuando phobos, refiriéndonos a los usos en el Nuevo Testamento, cuando phobos no tiene a Dios como objeto, se traduce como miedo, y cuando phobos tiene a Dios como objeto, se orienta hacia la reverencia. El pastor Charles Spurgeon nos explica de manera muy clara la diferencia entre estos dos temores, entre el temor reverente, yirat, y el temor de miedo, el pajad. Nos dice el pastor Charles Spurgeon: existe un temor servil que pertenece a los esclavos, pero existe un temor filial que pertenece a los hijos. Uno te hace huir de Dios, el otro te atrae hacia sus brazos. Ahora que hemos visto cuál es la intención de la palabra temor en la Biblia, podemos pasar a otro punto entonces. ¿A qué relación tiene el amor con el temor? En el versículo que veíamos también al principio de Juan, donde decía o hablaba del que el amor echa fuera todo temor, entonces ¿qué relación hay entre el amor y el temor? Nicolás Maquiavelo, quien fue un diplomático, filósofo, político y escritor italiano del Renacimiento, considerado el padre de la ciencia política moderna, dijo, y esta es una, si mal no recuerdo, es la frase más conocida de él. Él dijo: dado que el amor y el temor difícilmente pueden coexistir, si tenemos que escoger entre los dos, es mucho más seguro ser temidos que amados. Y esto lo hemos visto a través de la historia en imperios, en dictaduras, en donde se elige el temor sobre que el pueblo tenga el temor sobre el gobernante a que sea un gobernante amado. Sin embargo, en la teología bíblica, el amor y el temor reverente, el yirat, no son opuestos, son dos fuerzas complementarias que se alimentan mutuamente. No se excluyen, se necesitan mutuamente. Cuando una iglesia o un creyente enfatiza únicamente el amor de Dios, pero olvida su santidad, en este sentido podríamos estar reduciendo a Dios a un amigo complaciente o a una figura débil que pasa por alto el pecado. La adoración pierde solemnidad, la oración se vuelve casual y el estilo de vida cristiano se degrada en una gracia barata. Esto pasa cuando únicamente nos enfocamos en el amor de Dios. Por el contrario, cuando se predica únicamente la majestad y juicio de Dios sin el marco de su amor redentor, nosotros somos como creyentes, o podríamos ser como creyentes que vivimos con miedo. Se genera una fe basada en el rendimiento, en la culpa y el terror al castigo, donde Dios es visto como un tirano distante, imposible de agradar. La ilustración bíblica por excelencia para explicar esta dinámica entre la relación del amor y el temor es la relación entre un buen padre y su hijo. Un hijo que ama profundamente a un padre justo y cariñoso no le huye ni le tiene pánico. Se siente seguro en sus brazos, corre hacia él cuando tiene problemas y disfruta de su compañía. Sin embargo, ese mismo hijo guarda un respeto reverente hacia la autoridad de su padre. No habla de él con ligereza, no desafía sus reglas con arrogancia. Le teme no porque su padre lo vaya a castigar, sino porque ama tanto la relación que le horroriza la idea de entristecer o deshonrar a su padre. El apóstol Pedro lo expresa entrelazando la paternidad de Dios con su santidad. En 1 de Pedro 1, versículos del 17 al 19 dicen: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en el temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y
Cuando como creyentes comprendemos la magnitud del amor de Dios manifestado en la cruz del Calvario, la respuesta del corazón no es la tibieza ni la indiferencia. Contemplar el amor de Cristo despierta un sobrecogimiento espontáneo. ¿Cómo es posible que el Creador del universo me haya amado a mí para darle? Esa revelación une el amor con la reverencia. Ya no obedecemos por coerción, sino por devoción. Como señalaba el teólogo R.C. Sproul, parafraseando sus enseñanzas, él decía: la verdadera devoción de Dios nace cuando entendemos dos cosas al mismo tiempo: que Dios es tan grande y majestuoso que nos deja sin aliento, pero tan cercano que vive en nuestro corazón por la fe. En una predicación del pastor Josh Halberton, es un pastor evangélico en la iglesia de Lake Point en Dallas, Texas, él dijo que mientras más tiempo llevamos siendo cristianos, más nos daremos cuenta de la majestad de Dios y del nivel del pecado en el que estábamos hundidos y del cual nos rescató. Es decir, nuestra conciencia a través del tiempo irá aumentando en ambos sentidos, tanto en el sentido del conocimiento de la majestad, santidad, soberanía, bondad de Dios, como en el sentido de la conciencia de que no somos menos pecadores por ser seguidores de Cristo, sino de la magnitud del pecado que nos rodea y de la magnitud de la gracia de Dios con que nos ha redimido. Esta nueva conciencia nos llevará a desarrollar un corazón temeroso de Dios. Y esto es lo que nos lleva al último punto de este discurso: tener un corazón temeroso de Dios. Pensémoslo así, hermanos. En el mundo, cuando alguien se vuelve muy cercano a ti, es fácil que empiece a perdernos el respeto. Yo recuerdo mucho en primaria, secundaria, con las escuelas en las que he estado, los primeros días es todo de silencio, ¿no? De mirar, y cuando nos empezamos a tener confianza con ciertas personas, pues empezamos a ser amigos. Pero después de cierto tiempo ya hay groserías, hay empujos, hay hasta maltratos, ¿no? Y nos decimos ser amigos, ¿no? Y eso ocurre en cualquier nivel de estudios, ¿no? Entonces, cuando alguien es muy cercano a ti, es muy fácil que perdamos el respeto. Pero con Dios pasa exactamente lo contrario. Mientras más lo respetas, más cerca te permite Él estar. ¿Qué nos dice el Salmo 25:14? La comunión íntima del Señor, es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Dios no entrega sus secretos ni abre su corazón a cualquiera. Se revela a quienes tratan su presencia con solemnidad. La palabra hebrea para comunión íntima en este verso es sot, que significa consejo secreto o una charla confidencial entre amigos cercanos. Quien vive con un corazón reverente no recibe solo bendiciones de Dios, sino recibe el pensamiento y la dirección de Dios para su vida. En un mundo lleno de confusión moral y exceso de información, el corazón que teme a Dios recibe una brújula espiritual infalible. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Eso lo encontramos en el Salmo 111:10. La sabiduría bíblica no es mero intelecto. Es la capacidad de ver la vida desde la perspectiva de Dios y tomar decisiones alineadas con su voluntad. El temor reverente actúa como un filtro natural, elimina las distracciones, desmantela la soberbia humana y nos da la claridad necesaria para discernir lo conveniente y lo santo en la familia, en las relaciones, incluso en los negocios. ¿Qué encontramos en 1 Corintios 6:12? Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. Quien aprende a temer a Dios deja de temerle a cualquier cosa en este mundo. El temor santo desplaza y destruye todos los temores humanos.
En el temor del Señor hay fuerte confianza y para sus hijos habrá un refugio. Proverbios 14:26. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Salmo 34:7. Como bien señalaba Buddy Baukham, si recuerdan, es un pastor que he mencionado ya en varias ocasiones. Él decía: la persona que no teme a Dios termina siendo esclava de la opinión de los hombres, del miedo al futuro o la escasez. Pero cuando tu corazón está rendido ante el Rey de Reyes, el temor al hombre desaparece. Se produce una paz inamovible porque sabes que el Dios Todopoderoso a quien reverencias es el mismo que cuida de tu vida. El temor reverente produce una transformación moral que no nace de la imposición externa, sino de un deseo interno. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor del Señor los hombres se apartan del mal. Otro proverbio, Proverbios 16:6. Cuando nosotros hacemos el cumplimiento de las reglas por pura religión, cansa. Pero la santidad que nace cuando contemplamos la gloria de Dios es gozoso y es duradero. La persona reverente no se pregunta qué tan cerca del límite del pecado puedo caminar sin caer, sino la persona reverente se pregunta cómo podemos estar más cerca de la santidad de Dios para poder agradarle. Como conclusión, hermanos, Jesús vivió en perfecto llegar o temor reverente hacia el Padre. A través de su muerte y resurrección, la cruz quitó todo pajat, todo miedo al juicio y a la condenación, y nos abrió el camino a la presencia del Padre. Hoy no nos acercamos al trono de Dios con terror, sino con confianza y con reverencia. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Eso lo encontramos en Hebreos 4:16. Al inicio de este discurso yo les preguntaba si lo que nos decía el apóstol Juan en 1 de Juan 4:18, donde dice el perfecto amor echa fuera el temor, si eso estaba en conflicto con lo que vimos en Proverbios 1:7, donde nos dice que el principio de la sabiduría es el temor. Yo les preguntaba, ¿significa que el amor nos quita la sabiduría? Pero como ya hemos visto, la Biblia habla de temores diferentes, de temores distintos. Proverbios 1:7 nos habla de un temor reverente, de asombro y devoción a la majestad de Dios. El apóstol Juan nos habla de un temor de miedo. Entonces podemos concluir que no hay conflicto, que el temor reverente a Dios es el principio de la sabiduría y el amor echa fuera todos los miedos. Hermanos, examinemos nuestro corazón. ¿Vivimos con ligereza ante la presencia del Altísimo? ¿O caminamos cada día conscientes de su majestad, de su santo amor y grandeza? Cultivemos una vida de temor, pero temor reverente, donde nuestro mayor deseo sea honrarle en cada palabra y acción. Oremos a nuestro Señor. Padre Celestial, te damos gracias una vez más, Señor, porque tu palabra, Señor, nos instruye, Señor, nos conforta, nos sirve, Señor, para saber cuáles son las acciones que debemos tomar, Señor, para poder estar en tus caminos, Señor, que nos lleven pues a la gracia de tu Hijo Cristo Jesús, Señor. Te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por el sacrificio de tu Hijo Cristo Jesús, Señor. Te damos gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que has puesto entre nosotros para que guardes tu palabra en nuestro corazón, Señor, nuestra mente, y que la podamos poner por obra, Señor. Te rogamos en Cristo Jesús, Señor, que nos bendigas, que estés con nosotros, suple nuestras necesidades, Señor. Te lo rogamos en su nombre.